Tengo yo entendido que Vision Group está muy en conjunción con pueblos mágicos, Así aquí es, así es. en lo que es, pues no Ciudad de México, pero sí, digamos, como país México. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Tienen ciertos planes muy ya estandarizados o realmente los van armando conforme va siendo la necesidad del mismo mercado? Pues mira, te comento que nosotros pues ya trabajamos con pueblos mágicos en la Sierra Norte de Puebla, capacitando a ciertos lugares como Yonáhuac, como Tlatlauquitepec, como Teciutlán. Nosotros fuimos los precursores. Actualmente en Teciutlán existe ya un regidor de turismo. En el tiempo en que nosotros llegamos, pues no había, nos contrataron netamente para capacitar al servicio hotelero, al servicio de guías, al servicio de prestadores de servicios. eh, y fue un paso, fue poco a poco, ¿no? Nosotros pasamos por las buenas y las malas que se puede pasar en México tratando de sacar un proyecto adelante, ¿no? Entonces, es esto que hace que el gobierno de Ecuador pues se contacte con nosotros y nos digan que sería interesante pues traer el proyecto Pueblos Mágicos de acá a Ecuador, ¿no? Nos dimos cuenta que ciertos estándares del proyecto Pueblos Mágicos en México son muy altos para Ecuador. O sea, no es lo mismo un pueblo de Ecuador que un pueblo de México. México es casi como, el, como la puerta trasera de los Estados Unidos. Cuando tú vas a México, es como estar en Estados Unidos. O sea, tienes en un pueblo, tienes Cinépolis. O sea, por ejemplo, Teciutlán tiene Cinépolis, tiene Cinebox, tiene, no sé, tiene Coppel, tiene Electra. Sin embargo, aquí un pueblo es pueblo. O sea, todavía no ha llegado ese tipo de amenities al pueblo, ¿no? Entonces sí te topas con una realidad bien diferente a la de México. Entonces cambiaron los estándares y actualmente lo que estamos haciendo es generando una capacitación en destino para que los regidores de turismo de aquí del Ecuador sepan cómo funciona el sistema allá en México. Nosotros escogimos la Sierra Norte de México porque es muy similar en estructura a los pueblos mágicos de aquí de Ecuador, porque el Ministerio de Turismo en un principio pues eligió pueblos que lo que hicieron es decepcionar al principio a los que estaban muy entusiasmados en el proyecto, ¿no? Porque comparar un Allende o comparar un Tasco con un pueblo de Ecuador, pues es bien drástico, ¿no? Son pueblos que ya están posicionados hace mucho tiempo, aún antes de Pueblos Mágicos México, ¿no? Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que lo que nosotros proponíamos de las visitas técnicas a la Sierra Norte de Puebla eh, eran más similares a los pueblos que tenemos aquí en el Ecuador, pues el entusiasmo regresó, ¿no? Y actualmente pues estamos trabajando con Mariano, que es nuestro operador allá, para lo que va a ser las visitas técnicas de los GATS cantonales de aquí del Ecuador a México. Entonces nosotros continuamos trabajando en fortalecer el turismo en México con respecto a los países, a los otros países de habla hispana, ¿no? Lo que Eh, pasa, lo que siento es que sí, tienes razón, Carlos, lo que dice la diferencia abismal entre un pueblo mágico de México y un pueblo mágico de Centroamérica. Saquemos Ecuador del medio, Ujú. pongamos cualquier país de Centroamérica. Lo que tiene México, que sí le ha invertido mucho en la creación, eso nos lo dijo Fernando el día que vino a la Ujú. entrevista acá, ha invertido muchísimo en tema de pueblos mágicos, en tema de políticas públicas, en tema de conservación. Están los tesoros también, que los hoteles tesoros tienen una característica especial para poder ser nombrados tesoros, que tienen que ser históricos, culturales, gastronómicos, o sea, cosa que por ahí en los pueblos de Ecuador, por lo que hablábamos con Carlos, todavía, digo, es una infraestructura un poco más básica. Lo que tiene que hacer Ecuador en este punto principalmente es empezar a apostar a sus pueblos, empezar a darles mayor infraestructura, mayor políticas públicas en ese punto. No necesita, no sé cuántos pueblos mágicos hay en Ecuador, pero podría empezar con dos o tres como proyecto
y arrancar con esos dos y ver si enriquecerlos, apoyarlos para que el turismo llegue, y una vez que llega el turismo y vemos ya de alguna manera vemos los demás pueblos, pero primero empezar con uno o con dos, como se empezó con México. México también no se empezaron con 111 pueblos mágicos a la vez, sino se fue creando paulatinamente el desarrollo de los pueblos mágicos. Y también me acuerdo que en Ciudad de México no hay pueblos mágicos, pero hay colonias. Sí, colonias, no me acuerdo cómo se llama el programa de México, de la Ciudad de México, pero son las colonias o barrios mágicos. El tema de barrios mágicos dentro de la Ciudad de México, que también están padrísimos cómo se desarrollaron esos proyectos. Entonces, digo, con Carlos lo que estamos tratando de hacer es hacerle entender al Ministerio de Turismo que digo, no se desesperen porque tampoco se hace de la noche a la mañana, sino es un proyecto que tiene que ir avanzando poco a poco. Si es verdad, a Carlos, yo lo conocí hace unos años atrás, vino en un fam trip a Ciudad de México, hicimos Ciudad de México, Veracruz, Puebla, y a partir de ahí hicimos amistad. Él se quedó un rato aquí en México, justamente en la Sierra Norte de Puebla, y después regresó a Ecuador. Y la idea de hacer estas sinergias, de apoyarnos tanto para el turismo LGBT como para el turismo pueblos mágicos, es por la necesidad que tiene justamente Ecuador en crecer y en diversificar su producto. Entonces le dije, con gusto, en lo que podamos apoyarte desde México, pues ahí estamos, ¿no? Los canales abiertos para poder desarrollar. Pero están desarrollando únicamente lo que es Puebla, Veracruz. ¿Qué otro desarrollo traen? Pues lastimosamente, pues gracias al cielo, cuando fuimos a hacer el fan trip, el objetivo era en un principio llevar empresarios de Ecuador a México para que comiencen a buscar nuevos lugares, porque México estaba ya saturado con México, Acapulco, Tasco, México, Tasco, Acapulco. Era lo único que se vendía aquí en Ecuador. Entonces nosotros llevamos un fan trip de empresarios para que ellos vean otros lugares. En esos días, pues con Mariano nos reunimos y como teníamos una buena amistad con la OVC de Veracruz y con Sectur Puebla, pues fueron los lugares que nosotros elegimos. Una vez que el fan trip ya se terminó, Sectur Puebla pues me dice que sería muy interesante desarrollar el turismo en la Sierra Norte de México, que es exactamente en donde ellos se estaban concentrando. Cuando yo llegué a Puebla todavía no tenía infraestructura, no tenía el estadio que tiene ahora, no tenía las carreteras que tiene ahora, el arco sur, el arco norte, la carretera que conecta con la costa en 3 horas. Entonces, en ese tiempo todavía todo era proyectos. Cuando yo llego y comienzo a ver el potencial que tiene la Sierra Norte de México, pues empiezo a trabajar yo con los regidores en ese tiempo, con los presidentes municipales, y se comenzó a capacitar gente. Tú sabes que allá los regidores lo que más quieren es direccionar recursos para obras, ¿no? Entonces comenzaron a direccionar recursos para generar cierto tipo de obras, ¿no? Como por ejemplo el arco Teciutlán Puebla, que beneficia a toda la Sierra Norte, ¿no? A lo que es Tlatlauqui, Yonáhuac, Chinautla, Xutatelco. Entonces ya una vez que desarrollaron las carreteras, hicimos una negociación con ADO, en donde ADO hacía unas noches de estadía en Teciutlán con un precio especial para el transporte público, y comenzamos a obtener más turistas que venían de DF, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, la fórmula que estábamos haciendo, pues funcionaba. Sin embargo, escogimos Puebla y Veracruz al azar, ¿no? O sea, fueron los 2 estados que nos dieron la mano, que quisieron ayudarnos, y pues yo continúo trabajando con ellos más que todo porque son los únicos que conozco, ¿no? Me encantaría desarrollar algo en otro lado. Necesitas echarle la mano para que finalmente se conjunten y logren. Sí, ese fan trip que se armó de Ciudad de México, Puebla, Veracruz, se armó justamente porque era la contrapuesta de lo que era el Triángulo del Sol, lo que era México, Acapulco, México, Tasco, Acapulco. El opuesto era justamente el Golfo de México. Pues se arma ese circuito. También se armó ese circuito, ¿por qué? Porque quien nos apoyó también fue Copa, la aerolínea Copa, que Copa sale de Panamá, tiene llegada a Ciudad de México y también llega al aeropuerto de Puebla. Okay. Lo cual hace que el circuito se armara y la gente no tenía que volver a Ciudad de México si no salía desde Puebla. Entonces, lo cual hizo también una ventaja el tema de la conectividad aérea con Centroamérica,
a través de Copa Vía Panamá. Entonces, por eso se armó ese circuito especial. Realmente el proyecto de que trae Carlos es interesantísimo. Es una pena, y como yo se lo comentaba, es una pena que hoy por hoy el tema de pueblos mágicos está siendo dejado de lado. Es un proyecto que inclusive hasta puede llegar a desaparecer por parte de la Secretaría de Turismo. Porque en estos recortes que tenemos a nivel estatal y gubernamental, pues están recortando varios proyectos, entre ellos Pueblos Mágicos, Tesoros de México y así infinidades de programas que hay. Entonces, digo, todo va a caer ahorita desde la iniciativa privada y desde los gobiernos estatales o municipales en poder desarrollar estos proyectos ya de forma independiente, ¿no? Ya no va a haber una bolsa que se destine para impulsar eso. No, pero si finalmente buscas generar cierta conciencia y puedes transmitirle al inversionista privado que va a invertir 2 pesos, pero va a ganar 10, pues desde luego si se lo haces lamentablemente a vista de negocio, Sí. va a estar muy difícil que diga que no. El asunto es decirlo bien y cómo. La idea de este proyecto con Carlos es que vengan los ecuatorianos, los no sé cómo se le diría, regidores, no sé cómo se le diga el nombre a la gente que maneja los municipios o los pueblos mágicos en Ecuador, vengan a México, conozcan la infraestructura de un pueblo mágico y al momento de regresar, pues se empieza a desarrollar un programa de implementación en ese pueblo mágico que esta gente visitó, en Ecuador, para empezar a desarrollar el producto pueblo Para mágico en activar su Ecuador. economía. Entonces, la idea justamente es que conozcan, hagan como un benchmarking, ¿no? O sea, conozcan, vean, saquen notas, digan, esto lo podemos aplicar, esto no lo podemos aplicar, esto lo hacemos, no lo hacemos, regresamos, analizamos la infraestructura local y en base a eso apoyamos a la creación de ese programa en Ecuador para que se empiece a incentivar. Realmente el tema nos da para muchísimo tiempo. No, traen una chambototota, pero de verdad es que no hay que desanimarse. No hay que desanimarse. No, para nada. Es con calma. Todo va paso a paso. Y lo interesante de con Carlos es que manejamos también lo del tema LGBT, que es importantísimo en Ecuador. Que Ecuador todavía es una sociedad bastante cerrada, es una sociedad bastante, de algún aspecto, no quiero decir machista, pero sí es una sociedad bastante conservadora en Ecuador. Y que ahorita se estén abriendo los hoteleros y los prestadores de servicio a empezar a trabajar el mercado LGBT en Ecuador, porque ya les está llegando. El tema es que les llega como pasajeros hormiga. No llevan una contabilidad exacta de cuánta gente les llega a Ecuador. Que si lo hicieran, Se darían cuenta. sería mucho más sencillo para ustedes esta labor. También Así en es. Ecuador, Carlitos, está la Cámara de Comercio, ¿no? Hay una Cámara de Comercio LGBT en Ecuador. Sí, somos parte de la Cámara LGBT del Ecuador, más como consultores que como miembros, ¿eh? Porque pues para ellos siempre estuvieron en el tema, más en el tema legal, más en el tema de lucha por los derechos LGBT, sino que actualmente tienen tantos derechos que se dieron cuenta que ahora tienen que irse al tema laboral, ¿no? Al tema de negocios. Entonces, pues nosotros entramos más como consultores. Ellos se enteraron de que nosotros estábamos haciendo el proyecto Pride Hotel, que ya es un proyecto serio, es un proyecto con empresarios grandes. Está el Best Western Plaza, está el Ibis, está el hotel, el Swiss Hotel de Quito. Entonces ya se dieron cuenta de que habían proyectos grandes. Para el próximo año ya está en tema de conversación que entre el Mercure, que entre el Radisson. Entonces ya al darse cuenta de que eran empresas pesadas, en ese momento nos contactaron y querían saber cómo comenzar a producir en el tema LGBT, ¿no? Y por eso es donde entramos nosotros desde México, con la poquita experiencia que tenemos en el tema del Casi nada. segmento O sea, sí, LGBT, Casi como apoyar 2 años. justamente a Ecuador a que empiece a desarrollar este producto. Obviamente, digo, nosotros también entramos como consultores, no entramos ni como asociación de comercio ni nada, porque sabemos y respetamos la autonomía de la Cámara de Comercio LGBT de Ecuador, que obviamente es la que tiene que dominar el tema allá. Nosotros Pero sí, simplemente para apoyarlos. apoyamos y participamos con ellos abiertamente en lo que necesiten, con gusto los podamos a orientar en el desarrollo de este producto turístico de Ecuador. Pues creo que estás en muy buenas manos, Carlos. Al final traen una muy buena fusión y que eso es lo importante, que haces como el clic y van en la misma línea, van paralelos para un mismo fin. ¿Sabes que algo que me sorprendió a mí es que a partir de que empezamos este proyecto,
recibimos llamadas de hoteleros de Bogotá que querían que se les dé este tipo de cursos. Y es extraño porque allá hay la Cámara de Comercio de Colombia, que me parece que ellos sí tienen este tipo de charlas y de